Ella nunca pidió reconocimiento. Ella simplemente cocinaba comidas y dejaba notas de agradecimiento para los héroes de primera línea durante los días más oscuros de la pandemia. Pero lo que comenzó como un silencioso acto de bondad pronto se convirtió en un movimiento que revivió a una ciudad entera. Su historia nunca fue sobre la fama. Se trataba del corazón. Y una mañana, cuando salió el sol, el mundo finalmente apareció en su puerta para decirle gracias. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El restaurante era pequeño, apenas un trozo de cromo y neón en las afueras de la ciudad, pero en su interior había historias que podrían llenar una biblioteca. Rachel Monroe lo había heredado de su padre hacía 10 años. Un modesto comedor de una sola habitación donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del tocino chisporroteante y la amabilidad era parte del menú. Tenía 42 años, pero su espíritu soportaba tanto el peso de la responsabilidad como el fuego de la resiliencia. Cuando llegó el CO-19, todo cambió. Los clientes dejaron de venir. Los camiones de suministro sufrieron retrasos. Las facturas se acumularon como la nieve que una vez cerró su restaurante durante 3 días seguidos. Rachel podría haber cerrado las puertas y marcharse como tantos otros. Pero cada vez que miraba las cabinas vacías, imaginaba a las enfermeras y los técnicos en emergencias médicas que solían pasar por allí después de largos turnos. Recordó sus sonrisas cansadas, el modo en que sus manos temblaban de cansancio mientras levantaban sus tazas de café. Entonces, un día preparó una cafetera extra de café. Luego preparó sándwiches, los envolvió cuidadosamente y colocó una nota escrita a mano dentro de cada bolsa. Gracias por todo lo que haces, Rachel. Los dejó en el hospital local sin que nadie se diera cuenta y sin avisar. Se convirtió en una rutina. Todas las mañanas a las 4 de la mañana, ella estaba nuevamente en la cocina rompiendo huevos, dando vuelta panqueques y preparando cajas de comidas. Ella dejó de llevar la cuenta del costo. Cuando la gente le preguntaba por qué, ella solo decía, porque alguien tiene que cuidar de quienes nos cuidan. Luego llegó la noche en que encontró una carta escondida debajo de una taza de café. Fue de una enfermera llamada Angela. No conocemos tu historia, decía, pero tu comida, tus notas, tu calor, están salvando más que solo el hambre. Nos están salvando a nosotros. Rachel se quedó mirando la carta mucho tiempo después de que la enfermera se fuera. Por primera vez en semanas, gritó, no por tristeza, sino por algo más profundo. Objetivo. Ella nunca esperó que alguien se diera cuenta, pero alguien estaba observando. Alguien que pronto cambiaría su vida y su pequeño restaurante para siempre. La noticia empezó a difundirse silenciosamente, como el aroma reconfortante de galletas recién hechas en una mañana fría. Rachel nunca publicó nada sobre sus donaciones de alimentos. Sin fotografías, sin hashtags, solo cajas de comidas calientes con sus notas escritas a mano entregadas en hospitales, estaciones de bomberos y, a veces, incluso en vestíbulos de moteles donde paramédicos exhaustos intentaban dormir unas horas. Pero alguien se dio cuenta. Un joven paramédico llamado Jonah tomó una fotografía de la comida que recibió. Un sándwich de pavo, una galleta casera y una nota que decía, importas más de lo que crees. Lo subió a su pequeña página de Instagram con el título, para la mujer detrás de Monroe's Diner, estás alimentando más que solo estómagos. En una semana, la publicación se volvió viral. Los lugareños comenzaron a pasar a dejar tarjetas de agradecimiento en la puerta. Los voluntarios se ofrecieron a entregar comidas. Una panadería cercana comenzó a donar pan. Rachel estaba abrumada, no por la atención, sino por la amabilidad que pensó que el mundo había perdido. Aún así, el restaurante apenas sobrevivía. Las comidas gratuitas eran infinitas, pero los clientes que pagaban eran pocos. Ella utilizó sus ahorros. Ella vendió su coche. Ella se negó a despedir al único miembro del personal que le quedaba, un lavaplatos de edad avanzada llamado
que había trabajado allí desde los días de su padre. Ella le dijo, mientras yo cocine, tú te quedas. Entonces vino el golpe. Era tarde por la noche, justo cuando Rachel estaba cerrando. Ella abrió la puerta y encontró a un hombre alto y uniformado. Se presentó como el capitán Roy Allen, de la Guardia Nacional. Le entregó un sobresellado y solo dijo, esto es de aquellos a quienes has estado alimentando. No podíamos ignorar lo que has hecho. Rachel lo abrió lentamente después de que él se fue. Dentro había una carta formal. Anunció que su restaurante había sido seleccionado como centro de distribución regional de comidas para los trabajadores de primera línea, financiado a través de un nuevo programa de ayuda federal. Sus ojos se abrieron de par en par. También había un cheque de subvención lo suficientemente grande como para pagar sus deudas, reabastecer la cocina y mantener el restaurante funcionando durante años. Pero eso no fue todo. La carta terminaba con una línea que la hizo sentarse en silencio. No pediste ser líder, pero te convertiste en uno cuando más lo necesitábamos. Rachel permaneció inmóvil durante casi un minuto. El sobre se aferraba a su mano como si fuera a desaparecer. La subvención era real. El programa era real. Pero más que eso, lo que ella había hecho desde un lugar de compasión silenciosa ahora había tenido repercusiones en toda una región. Abrió de nuevo la carta y la leyó de nuevo, esta vez en voz alta, parada sola en el restaurante. Cada palabra cayó como una ola. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el torrente de propósito que corría por sus venas. Por primera vez en meses, se permitió creer que tal vez no la habían olvidado, que tal vez la bondad aún resonaba más fuerte que el caos. A la mañana siguiente, encendió las luces a las 4 de la mañana como siempre. Pero el silencio fue roto por el sonido de los coches que llegaban. Camiones de reparto, agricultores locales, panaderos, incluso un florista que simplemente quería donar flores frescas para las mesas. La noticia había viajado rápidamente. El restaurante de Rachel ya no era solo un negocio. Se había convertido en un movimiento. El lavaplatos lloraba en silencio mientras secaba los platos. Tu papá habría estado orgulloso, dijo. Rachel simplemente asintió, con los ojos empañados. Aún no hemos terminado. Amplió la cocina, volvió a contratar a personal anterior y capacitó a voluntarios para preparar, empacar y entregar alimentos de manera segura. El mostrador frontal se convirtió en un centro de operaciones. Los pedidos llegaron de todo el condado. Casas de bomberos, unidades móviles de pruebas, residencias de ancianos. Rachel lo coordinó todo con la tranquila precisión de alguien que ha pasado toda su vida sirviendo a los demás. Ahora, solo que en una escala mayor, todavía tenía tiempo para las pequeñas cosas. Cada nota que salía con una comida, ella misma la escribía a mano porque en un mundo que se había vuelto demasiado distante, Rachel creía que la gente necesitaba sentirse vista. Entonces, una noche, cuando estaba cerrando la puerta, encontró otro sobre en su puerta. Sin sello, sin nombre. Dentro había una fotografía de su restaurante tomada desde el aire. Allí, decenas de personas se encontraban afuera sosteniendo carteles que decían cosas como, Mrosees Dainer alimentó a mi papá y gracias a ti, lo logré, y nos recordaste que somos importantes. Debajo de la foto había una nota tipográfica. No solo alimentaste a los trabajadores de primera línea, reviviste una ciudad. Rachel se hundió en la cabina junto a la ventana, cubriéndose la boca con la mano. No tenía palabras, solo lágrimas y un corazón que nunca se había sentido más lleno. Ese año la primavera llegó temprano. La ciudad se descongeló, no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo. Meses de miedo, aislamiento y dolor. Y justo en el centro, el restaurante de Monroe latía como un latido de corazón, constante y cálido. Los días de Rachel ahora eran más largos. A menudo trabajaba desde antes del amanecer hasta pasada la medianoche, pero la fatiga nunca afectó su espíritu. Siempre había alguien a quien servir, alguien a quien consolar.
Y para muchos que alguna vez usaron uniformes y batas de hospital en silencio, el restaurante se había convertido en el único lugar donde realmente podían exhalar. Organizó desayunos tranquilos para enfermeras en duelo y preparó comidas calientes para funerarias, abrumadas por la pérdida. Cuando un joven bombero se derrumbó tras perder a su compañero a causa del virus, Rachel se sentó con él en las escaleras traseras, café en mano, sin palabras, solo presencia. Y esa presencia estaba cambiando a la gente. Un reportero local publicó una historia titulada La mujer que alimentó nuestras heridas. Las donaciones comenzaron a llegar en grandes cantidades, pero Rachel redirigió la mayoría de ellas, no a ella misma, sino a la comunidad. Comenzó a colocar un tablero de pagos por adelantado dentro del restaurante donde los clientes podían pagar por adelantado sus comidas. Encima escribió con tiza, porque la amabilidad no debería ser algo raro. Luego vino el alcalde. Llegó una tarde con una pequeña comitiva y cámaras de televisión a cuestas. Rachel se secó las manos en el delantal, visiblemente nerviosa. No le gustaba ser el centro de atención. Nombraremos esta cuadra Monroe Street, dijo el alcalde. En honor a la mujer que dio más de lo que nadie pidió y no pidió nada a cambio. Rachel parpadeó. No hice nada extraordinario, dijo en voz baja. No, respondió él sonriendo. Solo nos recuerdas lo extraordinario que es. La ceremonia fue breve, pero la multitud que se reunió no. Antiguos pacientes, médicos cansados, dependientes de supermercados, conductores de autobús, veteranos, maestros, cada uno contaba cómo Rachel, su comida o incluso sus palabras, les habían llegado cuando más lo necesitaban. Más tarde esa noche, mientras el neón del exterior vibraba suavemente en el aire cálido, Rachel se quedó sola en el estacionamiento. Sus ojos se posaron en el nuevo letrero de la calle Monroe. No parecía suyo. Parecía suyo. El restaurante nunca se había tratado de comida. Siempre se había tratado de amor, ofrecido libremente en una época en que el mundo lo ansiaba. Pasaron los meses, pero el latido del restaurante de Monroe nunca se detuvo. La historia de Rachel llegó a los noticieros nacionales. Los programas matutinos de entrevistas la llamaron. Las revistas querían reportajes. Una importante cadena le ofreció un contrato para un documental. Los rechazó todos cortésmente. Este restaurante no es una historia, le dijo a un reportero. Es un salvavidas, y los salvavidas no persiguen a las cámaras. Aún así, su impacto siguió teniendo consecuencias. El programa culinario de la universidad local la invitó a impartir un curso llamado Servicio a través de la comida. Un banco de alimentos diseñó una nueva camioneta de apoyo comunitario según su sistema. Las iglesias la invitaron a hablar sobre la esperanza. Pero Rachel siempre regresaba a casa antes del anochecer, donde cerraba la puerta del restaurante con llave, limpiaba la última mesa y susurraba las viejas palabras de su padre. Cada plato lleva dignidad. Entonces, una mañana, mientras el pueblo despertaba, una caravana de vehículos desconocidos entró en el estacionamiento. SUV negros e impecables, con las ventanas tintadas y los neumáticos silenciosos sobre el asfalto. Rachel salió, limpiándose las flores de las manos con incertidumbre. Del primer vehículo salió una mujer alta con un elegante traje pantalón. Se presentó como la directora Eleyanena Foster, de la Oficina de Resiliencia Comunitaria, una rama federal dedicada a reconstruir la América post-COVID, dijo con calma. Hemos estudiado su restaurante, dijo con calma. No como un negocio, sino como un modelo de cómo pequeños actos contribuyen a la sanación nacional. Rachel frunció el ceño. Solo preparé comida. Creaste infraestructura, respondió la mujer. Levantaste la moral, mantuviste la salud mental, distribuiste suministros y restauraste la confianza de la comunidad. Todo desde una cocina. Eso es política en marcha. La directora Foster le entregó a Rachel una carpeta sellada. Dentro había una carta oficial,
Una invitación para liderar una nueva iniciativa nacional que replicaría el modelo de Monroe's Diner en 50 pueblos marginados de todo el país. Lo llamaban el Proyecto Monroe. A Rachel le temblaban las manos al leerla. Miró a su alrededor, a la cabina que había limpiado miles de veces, a la gramola de papas fritas, a la silla en la que siempre se sentaba. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. La directora Foster sonrió. Porque cuando el mundo se derrumbaba, lo reconstruías. Esa noche, Rachel estaba sola en su restaurante. Afuera, una multitud. Se habían reunido, con velas en la mano, cantando en voz baja. Se acercó a la ventana, con lágrimas en las mejillas. El pueblo no solo había sobrevivido,